Pero en el comienzo, en la reflexión editorial, quiero dedicarme a analizar algunos aspectos de lo que pasó a propósito del voto en diputados, de la media sanción en diputados, del proyecto de impuesto, de modificación del impuesto al mínimo no imponible, que la oposición aprobó, asestándole un duro golpe al gobierno. Y quiero hacerlo desde un aspecto particular, porque ya hemos hablado mucho de lo que significa en cuanto a la gobernabilidad, en cuanto a lo económico y demás, pero hay un punto sobre el cual quiero reflexionar a propósito de esto, y para eso quiero compartir con ustedes dos momentos. Uno lo tiene como protagonista al presidente, Mauricio Macri. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Está claro, ¿no? La promesa de Macri era que los trabajadores no deben pagar el impuesto a las ganancias, sobre todo la mayoría de los trabajadores que están pagando, que no son ricos, no ganan salarios de riqueza y que están, por supuesto, muy castigados en cuanto a lo que representa hoy la inflación. Así que esto es claro. Pero quiero también reflexionar sobre lo que ocurrió con la oposición. Y es tan claro además lo de Macri, que debo decir que Alfonso de Prat-Gay, el ministro de Finanzas y Hacienda, debo recordarlo, fue autor de un proyecto de modificación del mínimo no imponible que iba en el mismo sentido de lo que aprobó la oposición. Es decir, cuando Macri y Alfonso de Prat-Gay no eran gobierno, tenían esta posición cercana, por no decir similar, a la de la oposición. Pero vamos a recordar qué es lo que decía Cristina Fernández de Kirchner sobre esto, porque hay que recordar que entre los, digamos, impulsores de esta media sanción estuvo Axel Kicillof, el poderoso ministro de Economía, exministro de Economía, durante la gestión de la expresidenta, que en aquel momento decía esto. Tan diferente y qué injusta realmente la actitud de algunos, qué poco solidaria con lo que han logrado. Yo quiero dirigirme a todos los argentinos para decirles que hay 9 millones de argentinos registrados. Tenemos un 32% que está sin registro, está trabajo en negro, más un 7% de desocupación. Porque está muy en boga este tema, el tema del impuesto a las ganancias, que en realidad, más que impuesto a las ganancias, es un impuesto a los altos ingresos que existe en todas partes del mundo. Y yo quiero decirles que, de acuerdo a nuestros archivos, a la información que contiene el CIPA, que contiene la Administración General, la FIP, solamente de esos 9.159.000, el 19% paga impuesto a las ganancias o a los altos ingresos. Perfecto. Como usted vio, Cristina, con Recalde, estaba ahí en primera fila, con Kicillof, tenían una posición exactamente contraria a la que tuvieron el otro día. Con lo cual, ¿qué quiero exponer? Usted ve, ¿no?, esta realidad de la mayoría o una parte importante de los políticos de la Argentina. Esto que representa el teorema Baglini, por un gran legislador de la Unión Cívica Radical, Raúl Baglini, que decía más o menos que uno variaba su posición según sea oficialista o opositor. Él decía, los opositores se parecen cada vez más a los oficialistas a los que critican cuando se acercan a hacer oficialismos. Porque está claro, ¿no es cierto?, que la contradicción abarca al gobierno y al kirchnerismo, que además, hay que decir, durante 12 años no hizo nada para esto, y además cuando usted la escuchaba a la expresidenta, la escuchaba descalificar a los trabajadores en que pedían esta modificación en forma justa, cosa que parece que olvidó Kicillof y Héctor Recalde. Pero acá hay un problema más profundo, que tiene que ver con la credibilidad de la palabra de las dirigencias políticas. Porque esto es lo que explica cuando después la gente no le cree a nadie. Y este es un aspecto que se ha tocado poco, y yo me quiero ir un poco de la polémica de esto que venimos analizando todos los días, de qué pasa con el impuesto a las ganancias, los errores que ha cometido el gobierno, que tiene que analizar seriamente cómo, a quién se le ocurrió enviar al Congreso una ley sabiendo
que iba a tener votos en contra. Esto es una cosa de un disparate de gestión, ningún gobierno lo hace. Esto lo debe analizar el presidente Macri. El presidente Macri debe además escuchar a quienes le dicen, miren, con la oposición que tenemos con un gobierno en minoría y un año electoral como el que viene, confrontar con el peronismo hay que pensarlo mucho en relación a la gobernabilidad. Son todas cosas que forman parte hoy de una discusión fuerte dentro del gobierno. Pero mientras esto transcurre, yo quiero ir a un punto más profundo, que es este de la credibilidad del dirigente político. De esto, porque esto cuando el dirigente político dice A y mañana dice B, es destructivo, no solamente para él, es destructivo para la confianza de la gente. Y una república, un país democrático, necesita confiar en sus políticos, porque si no, lo que viene es por fuera del sistema. Y lo que viene por fuera del sistema son los Donald Trump del turno, que son una catástrofe. Los que vienen por fuera del sistema son los Chávez del turno, que son una catástrofe. Porque por supuesto no logran ninguna de las soluciones que anuncian van a tener, pero además destruyen la república, destruyen lo institucional, cosa que ya nosotros vivimos en la Argentina. Por eso mi reproche fuerte al oficialismo de hoy, al presidente, al ministro de Hacienda y Finanzas, ¿no es cierto? Y a todos los que se embarcan de esto sin hacer una mínima autocrítica, pero también a la oposición de hoy, sobre todo al kirchnerismo, a Kicillof, a Héctor Recalde y a la expresidenta, porque cuando fueron gobierno, hicieron todo lo contrario de lo que están haciendo ahora. Entonces, claro, cuando pasa esto, está muy claro que la intención, desde un punto de vista política del kirchnerismo, es destruir al gobierno actual. Está claro. Puede decir uno lo mismo de los que hoy son oficialistas. Algún día las dirigencias políticas se darán cuenta que cuando buscan la destrucción mutua, creyendo que destruyendo al otro se benefician, se destruyen todos. Y lo que sufre es la sociedad. Cuando aparecen los Trump, los Berlusconi y los Chávez, la República está perdida y el futuro de la gente está comprometido. No debemos permitir que nos pase esto y la dirigencia política tiene una responsabilidad enorme en no ser la que sea la responsable de esto.